Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Es una muy lluviosa tarde del lunes aquí en la Ciudad de México, lunes 22 de julio de 2024. Este fin de semana, el presidente constitucional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvieron de gira por el país, en este caso en la entidad federativa de Querétaro, donde gobierna desde luego el panista Mauricio Curi. No es la primera vez que se da este escenario donde un gobernador que no es de Morena, pues recibe chifladas, recibe muchos silbidos, abucheos por parte de los asistentes que se encuentran ahí, mayoritariamente simpatizando con el presidente López Obrador y ahora con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Pues resulta que en Querétaro ya hay una especie de campaña para señalar a un supuesto, a un presunto autor intelectual de esos abucheos, y los panistas en Querétaro están señalando a Santiago Nieto Castillo como el organizador de estas rechiflas. Y pues para hablar de esto y mucho más, le quiero dar la bienvenida al doctor Santiago Nieto Castillo. Doctor, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Manuel. Un saludo a ti, a tu auditorio, y gracias por el espacio. Que usted anda organizando a masas enardecidas y violentas contra pobres gobernadores. ¿Qué es eso, doctor? ¿Cómo está el asunto? A ver, es increíble, pero la verdad es que el tema es que los panistas no entienden que no entienden. A ver, ¿cuál es la problemática? Pues que Querétaro ha perdido su calidad de vida, que hay un enojo social respecto al tema de la privatización del agua y la ley que establece que se restringe a 50 litros de agua a las familias que no paguen puntualmente sus recibos a las empresas concesionarias. Hay un incremento, somos el cuarto estado con mayor presencia de delincuencia en el ámbito del robo al transporte. Hay un incremento del huachicol también, hay un incremento del homicidio doloso, hay un incremento en el robo a casa habitación, en la violencia familiar. Y la verdad es que, pues, ¿qué sucedió? Pues que en el proceso electoral lo vimos, de haber tenido Morena en Querétaro con sus aliados 217,000 votos en 2021, hoy fueron 425,000 votos por mí en el Senado, solamente con Morena, sin el Verde y sin el Partido del Trabajo. Entonces, creo que aquí hay un tema de que los panistas no entienden que no entienden y no están viendo la realidad. Y la realidad es que pues, hay un hartazgo de la sociedad queretana en el tema de pues, el mal gobierno que están haciendo en este momento. Y en un segundo lugar, pues hay un enorme respaldo, o más bien en primer lugar, hay un enorme respaldo hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y hacia la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Y yo añadiría un tercer elemento, a la falta de operación política del secretario de gobierno. El secretario de gobierno estaba ahí presente, estaba en la parte de atrás de la valla tomándome fotos, en vez de estar organizando o incluso llevando a pues, personas simpatizantes del Partido Acción Nacional para que le gritaran al gobernador. ¿Qué pasó con el gobernador? Pues llega a un espacio donde están beneficiarios de programas sociales, del bienestar, estamos la militancia de Morena, y pues hay un rechazo por la forma como se intervino, sobre todo en las elecciones de San Juan del Río, del Marqués, de Querétaro y por supuesto en el Senado de la República, pues hay un rechazo por parte de la población hacia los panistas y pues hay que entender, deben entender ello. Estaba reflexionando eso, ¿por qué el PAN tuvo los resultados que tuvo en la elección presidencial? Pues muy sencillo, el presidente de la República tiene 70% de aprobación. Y tú basas tu campaña en pegarle al presidente de la República, pues le estás diciendo al 70% de la población, no votes por mí. Por supuesto, ¿qué nivel de votación tuvo Xochitl Gálvez? 27%, pero es producto de esta necedad de no entender las cosas. Lamento que el gobernador haya pasado un mal rato, pero también es culpa de su secretario de gobierno. Hay varios grupos políticos de Morena en Querétaro y muchos grupos han sido ignorados olímpicamente por parte del gobierno estatal, entonces que no se llamen a sorprendidos cuando vienen manifestaciones sociales. Y sí, grité, a lo mejor estuvo mal que lo hiciera, pero por supuesto que grité y me uní al coro de mis paisanos y ¿Qué paisanas, gritó Santiago? fuera Curi. Porque Ok. además, en la campaña electoral es increíble, el grito que más se oía era fuera el PAN. Y cuando yo decía, vamos a sacar al PAN de la Casa de la Corregidora, empezaba la gente, fuera el PAN.
en Cadereyta, en San Juan del Río, en Querétaro, en donde estuviéramos. Hay un hartazgo de la sociedad queretana respecto a lo que están haciendo los panistas y esa visión patrimonialista que tiene de las instituciones y de privatizar todo. Ya privatizaron el agua, quieren privatizar la seguridad, están reformando la Constitución para que el fiscal, en esta mayoría que todavía tienen, sea designado por la mayoría panista, para evitar que en la mayoría de la Cuarta Transformación, que debe entrar en el mes de octubre al Congreso, no pueda designar al fiscal anticorrupción ni al fiscal general del Estado, lo cual pues me parece, me parece de quinta de entrada. O sea, reformar la Constitución a modo porque no quieres tener un fiscal con el que tengas que negociar con la oposición. Nosotros somos la 4T, somos la oposición en Querétaro, negociar con la 4T el nombramiento de una persona que sea imparcial, independiente. ¿Qué estamos pidiendo? Pues que sea un fiscal, que no sea un fiscal carnal, que no sea un fiscal a modo, que sea un fiscal que pueda, o una fiscal que pueda desempeñar sus funciones y que pueda proceder en contra del presidente municipal de Cadereyta, que tiene pues, un viñedo con un lago artificial, del presidente municipal de Querétaro, de pues, todos los servidores públicos del gobierno de Mauricio Curi, que en 3 años compraron casa en el Campestre, que es el fraccionamiento pues, más exclusivo de la ciudad de Querétaro. En 3 años todos hicieron casas ahí. La verdad es que por eso, cuando nos tocó en la campaña, dijimos que era el cártel del Campestre, pero la verdad es que es un error del gobierno de no entender cuál es la nueva realidad política de Querétaro, en donde, perdón, los panistas deben entender que ya se van y que ya es una cuestión de solamente de tiempo. Ante esta protesta que me refiere es orgánica, Santiago Nieto, preguntarte si entonces, ¿por qué achacártelo a ti? ¿Por qué ponerte como el autor intelectual de estos abucheos? ¿Sientes o te da la impresión que los panistas te ven como un político opositor o el principal rostro opositor en Querétaro al PAN? Yo creo que sí, y tiene que ver también con que cuando yo llego, me empiezan a gritar las personas, gobernador, gobernador. Y la verdad, yo me siento muy halagado, muy contento con esas expresiones del sentir de mis compañeros militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación. Pero también, ¿por qué? Pues porque me lo gané. ¿Y por qué me lo gané? Pues porque fui el de los pocos que estuvimos, igual que Chema Tapia, igual que Jorge Lomelí o que Juan Alvarado, en las presidencias municipales de Corregidora, el Marqués de Querétaro y San Juan del Río, pues señalando los errores, señalando las injusticias, señalando que cómo es posible que me lleguen casos de feminicidio y que nadie me diga, nadie diga absolutamente nada, y que no aparezcan en los datos estadísticos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Me parece terrible esa perspectiva de ocultar las cosas. Me parece terrible que quiera el gobierno de Querétaro restringir a 50 litros por agua a las personas que no pagan el agua a las empresas concesionarias. Primero, porque una empresa concesionaria va a decidir quién tiene o no tiene agua. Y segundo, 50 litros de veras. Eso son 2 garrafones y medio de agua y con eso querían restringir a las personas. Evidentemente eso no lo íbamos a compartir. Por supuesto que hay grupos de Morena que pactan con el gobernador, pero nosotros no estamos en esa ruta y vamos a plantear que nuestro compromiso es con la Cuarta Transformación, con el presidente López Obrador, con la doctora Claudia Sheinbaum hoy. Hay que construir el segundo piso de la Cuarta Transformación y tenemos que generar todos los pasos lógicos y cronológicos posibles para que en el 27 saquemos al PAN de la Casa de la Corregidora. Santiago Nieto, normalmente tanto el presidente constitucional como la virtual presidenta electa suelen entablar rápidas conversaciones con las figuras locales. Preguntarte si tuviste la oportunidad de tener interlocución con el presidente López Obrador o con la presidenta Claudia Sheinbaum, y si fue así, ¿de qué hablaron? No, en esta ocasión no. Siempre que he estado en eventos he tenido la oportunidad de platicar con la doctora Claudia Sheinbaum, en su momento con el presidente también, tanto en Querétaro, también me tocó en Hidalgo, pero en esta ocasión, entre las fotografías y los abrazos, y ya me fue imposible llegar como yo hubiera querido, honestamente, a la zona donde salía la presidenta electa y el señor presidente hacia el resto de la gira. Ya no pude llegar.
pero la verdad es que muy contento, me la pasé entre fotos y los abrazos y el reconocimiento de la campaña. Yo creo que las queretanas y los queretanos están pensando que ya se acabó el panismo y que ahora necesitamos construir algo que sea confiable hacia la ciudadanía, sobre todo hacia las personas que aún siguen teniendo en Querétaro cierto recelo hacia un partido de izquierda. Hay que recordar que hay una vertiente conservadora muy importante en mi estado, pero la verdad es que así como en el 1867 Mariano Escobedo derrotó a los conservadores, así como en el 2018 Andrés Manuel López Obrador derrotó a los conservadores, así como la doctora Claudia Sheinbaum derrotó a los conservadores en 2024, así nosotros tenemos que derrotar a los conservadores en el 2027. Ese es nuestro único objetivo. El objetivo de esta campaña del 24 era traer la cuarta transformación a Querétaro, ya lo conseguimos. El segundo objetivo es consolidar la cuarta transformación con nuestros presidentes municipales y presidenta municipal recién electos, con nuestro congreso local por primera vez mayoritario de la cuarta transformación en Querétaro, y en el 27 sacar al PAN de la Casa de la Corregidora. No hay otra ruta más que esa. Escucho mucho eso de en el 2027 sacar al PAN, en el 2027 sacar al PAN, pues creo que no soy equívoco al creer o al asumir que estarás buscando ser aspirante a gobernador en el 2027 por Morena. Pero antes de eso, pues tendrás 3 años en el Senado de la República, 3 años que van a parecer, se van a poner bastante sabrosos, porque a pesar de que son mayoría simple, creo que falta ahí un término de 2 senadores para que sean mayoría calificada en el Senado. Los debates van a ser importantísimos para la agenda política y para el debate público. Por ahí vimos incluso una fotografía que estaban presumiendo en redes sociales donde te reúnes con el que parece será el líder del Senado de la República, Adán Augusto López Hernández. ¿De qué platicaron con Adán Augusto? ¿Cuál va a ser el trazo? ¿Cuál va a ser la estrategia ahora que entren en septiembre como senadores? Que desde luego el tema de la reforma judicial es una de las prioridades, pero si ya saben cuáles van a ser los primeros pasos cuando se instauren en el Senado, Santiago. Bueno, a ver, un tema nada más. No llego yo al Senado por este rompimiento de la alianza con el PT y con el Verde Ecologista, porque yo iba a segunda fórmula en la campaña, pero efectivamente tuve la oportunidad de hablar con el que va a ser el coordinador de los senadores, Adán Augusto, y ¿qué platicamos? Uno, la reforma judicial. Es importantísimo poder explicarle a las personas qué sucedió con el Poder Judicial. Y Norma Piña, si alguien es responsable de esta reforma judicial, es también Norma Piña. Debe ella asumir las consecuencias de sus actos. Y no me refiero al tema del desplante al presidente López Obrador, sino a la forma de cómo parcializó la justicia constitucional de nuestro país. El artículo 100 de la Constitución establece varios principios rectores de la carrera judicial. Uno de ellos es la imparcialidad. La imparcialidad. Y en este caso en particular, pues Norma Piña la ha perdido. La reunión en su casa, llevando a Lito por un lado y sin el consentimiento, citando a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues me parece no solamente una descortesía, sino una falta de tacto político, sino también pues, una violación al principio de imparcialidad. Está tomando parte por alguien. También lo hizo en el caso de la protección a los jueces de distrito. Nadie me lo platica, me tocó verlo. Nosotros presentamos quejas en el Consejo de la Judicatura para poder remover a los jueces que le habían otorgado 16 amparos a cabeza de vaca y a sus colaboradores cercanos, a sus familiares, desde el descongelamiento de cuentas hasta para que no se integraran carpetas de investigación en su contra o no se cumplimentaran las órdenes de aprehensión. Fueron 16. El último de ellos, este juez de la PESA, pues realmente terrible, cuando amplía una demanda de amparo y señala que el INE es una autoridad responsable, cuando, perdón, la ley de amparo es muy clara, el amparo es improcedente ante actos de los órganos electorales, para eso está el Tribunal Electoral. Y bueno, y aparte de eso, decir que Cabeza de Vaca no es prófugo de la justicia y que lo registraran, bueno, pues es una ilegalidad tras otra ilegalidad tras otra ilegalidad. ¿Y qué pasaba con el Consejo de la Judicatura? Pues al estar integrado mayoritariamente por personas del Poder Judicial de la Federación, pues en realidad nunca se sancionaba a prácticamente ningún funcionario judicial. Hay que dejar eso atrás.
Y eso fue de los temas que estuve platicando con Adán Augusto. Él es un político muy experimentado, tendrá que llevar a cabo esta reforma y también la reforma de la no reelección que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum, que también es muy importante, porque en realidad hicimos un sistema de reelección que yo podría calificar como de los peores del mundo. En vez de que se incentive que los ciudadanos voten por quien quieran, ¿qué es lo que pasa? Puede haber un senador de representación proporcional que en realidad no se ha votado directamente, sino a partir de la lista nacional, que esté 12 años como senador. Imaginémonos, perdón por poner el caso, pero un ejemplo puede ser mi paisano Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, que tiene temas con la justicia, penal mexicana, en un acuerdo reparatorio que no cumplieron él y su socio por 54 millones de unas naves industriales, pues perdón, va a poder llegar a lo mejor metido en una cajuela y tomar protesta en el Senado de la República por la inviolabilidad del recinto parlamentario y por la inviolabilidad de los parlamentarios, y con el actual sistema podría llegar a tener 12 años de senador sin que nadie hubiera votado por él. Algo no está funcionando en el sistema y por eso yo estoy de acuerdo con la doctora Claudia Sheinbaum. Quitemos la reelección consecutiva, porque en realidad pues va en contra de nuestros propios principios históricos. El presidente López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum son maderistas, y este principio de la Revolución Mexicana de la no reelección tiene absoluto sentido y está escrito en el ADN de los mexicanos. Me parece que fue terrible esta visión de Enrique Peña Nieto, aliado con los panistas, de generar en el Pacto por México la reforma de la reelección con el fin de quedarse de manera permanente en el ejercicio del poder. Entonces, de estas cosas platicamos con Adán Augusto, de la necesidad de la reforma al Poder Judicial, de la necesidad del Tribunal Disciplinario, de por qué, y también yo le decía que tenemos que hacer un énfasis en la justicia en el ámbito de lo cercano, de lo inmediato, y que esto también me parece fundamental. Las injusticias que viven muchas personas en el acceso al Ministerio Público, en la falta de una justicia cívica que funcione, en los delitos de robo a casa habitación, de violencia familiar, de violencia en contra de las mujeres. Hay mucho trayecto todavía por trabajar. Y bueno, creo que el segundo piso, la cuarta transformación, uno de los temas centrales evidentemente va a ser mejorar el sistema de justicia. ¿Qué más puedo decir de la Suprema Corte? Pues en realidad siempre operó con simulación. Nadie me lo platica. Me tocó en el caso, recuerdo el caso, bueno, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, recuerdo el caso de Marcelo Ebrard. Él no llega a ser candidato en 2015 por Movimiento Ciudadano, con una sentencia que hicieron en las oficinas de Humberto Castillejos, el consejero jurídico de la presidencia. Recuerdo, a ver, estos magistrados y ministros que viajan a la Champions y los despachos les pagan los vuelos y oye, pues eso, pues al final del día, o simple y sencillamente la sumisión hacia Calderón o hacia Peña Nieto por parte de los ministros y de la Suprema Corte, pues es algo que es innegable. Entonces, hoy que se dan golpes de pecho, yo les diría, pues, perdón, reflexionen todo lo que hicieron y sobre todo reflexionen cómo es posible que el poder judicial es el poder contramayoritario, tiene que detener a las mayorías democráticamente electas, pero no es la oposición. Y el Poder Judicial se ha convertido en México en la oposición del gobierno federal y del Congreso de la Unión, y perdón, esa no es su función. Su función es ser un tercero imparcial que resuelve las controversias, no ser la oposición que da efectos erga omnes en las sentencias de amparo, en las suspensiones, para que no se construya el AIFA, para que no se construya el Tren Maya, para que no se aplique la ley de salarios máximos. Ese tipo de cosas que hace el Poder Judicial es lo que finalmente está llevando a que hoy discutamos que tiene que transformarse las reglas de cómo se imparte justicia en nuestra república. Estos 3 años, ¿qué deparan, Santiago? ¿Qué deparan? Porque uno puede pensar a corto, largo, mediano plazo, pero en realidad es bastante tiempo. ¿Qué depara el destino para ti? ¿Tienes ofertas de trabajo? ¿Te han ofrecido algún espacio en algún lado? ¿Buscarás de lo contrario esos espacios? ¿Cuál es tu plan de momento? Bueno, hay muchos rumores al respecto, hay muchas propuestas, pero evidentemente hasta que la doctora Claudia Sheinbaum no dé un pronunciamiento, la idea es que yo voy a seguir construyendo la 4T en Querétaro.
voy a estar recorriendo los 18 municipios, voy a estar señalando los errores de la administración de los panistas y bueno, si me toca la metralla que hoy me están dando en redes sociales, pues, pues una raya más al tigre. Ya estoy acostumbrado a todo lo que gastó Saco de Pus y Cabeza de Vaca para golpearme. Estoy acostumbrado a eso y la verdad es que creo que realmente vale la pena hacerlo por algo en lo que uno cree, y yo creo en la cuarta transformación. Yo creo que este país merece reducir sus enormes desigualdades sociales. Yo creo que este país merece una mejor oportunidad de vida, y yo quiero volver a ver esa señora de 70 y tantos años en Tolimán, que con el dinero que recibe de la pensión universal de adultos mayores compra ropa y la va a vender al tianguis. Quiero volver a encontrar ese joven en Colón que me dijo que gracias a las becas Benito Juárez él terminó su licenciatura en matemáticas. Quiero volver a encontrarme en La Griega, en el Marqués, esa señora que me presentó a su hijo con discapacidad y que me dijo que gracias al presidente López Obrador ella recibía un apoyo por su niño que le permitía finalmente sufragar los gastos médicos que representa vivir con una persona al lado que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, yo soy orgulloso de formar parte de la Cuarta Transformación, orgulloso de haber votado desde la primera ocasión por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta la revocación de mandato también, votar porque permaneciera en el cargo, y por supuesto de haber votado por la doctora Claudia Sheinbaum, y haber votado 5 de 5 en Querétaro, porque creo que el país, nuestro país, pues merece un futuro mejor del que estábamos acostumbrados con los gobiernos del PRI y del PAN. Correcto. Santiago Nieto, doctor, te agradezco bastante que tengas el tiempo para hablar con el auditorio de Sin Máscaras y de Reporteros MX. Te agradezco mucho y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar al pendiente de todo esto que surge. Por cierto, mientras platicábamos, noté que una de las cuentas de estas que te acusa, que te señala de haber provocado el merequetengue este fin de semana, pues se trata de uno de estos periodistas característicos de compartir noticias falsas, de adjudicar incluso sociedades de periodistas en nombre de la libertad de expresión, el señor Gildo Garza, de Tamaulipas, bastante cercano, por cierto, al señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entonces, al final todo se va tejiendo y uniendo en los puentes de conveniencia política. Te agradezco mucho, Santiago, y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales. Un abrazo, sí, bueno, es un empleado de Cabeza de Vaca, tiene la importancia de un empleado de Cabeza de Vaca. Y arroba ese Nieto Castillo para X, Santiago Nieto en Facebook, y por supuesto estoy también en Instagram, me pueden encontrar, en TikTok, como ese Nieto, Santiago, como Nieto Castillo Santiago. Y pues muchísimas gracias Manuel, un saludo al auditorio. Sin Máscaras, vamos con todo y vamos a continuar con este proceso de construcción de un país distinto que nos merecemos todas y todos. Es Santiago Nieto Castillo, nosotros continuamos. Gracias. Listo.